Bienvenidos a este video, soy Constanza Echevarría y en esta presentación voy a hablar sobre los poetas latinoamericanos Gabriela Mistral y César Vallejos, en donde se hará un breve análisis de su poesía. Sin más que decir, comencemos. Gabriela Mistral fue una poetisa chilena oriunda de Vicuña. Nació el 7 de abril de 1889 y falleció el 10 de enero de 1957. Fue ganadora del Premio Nobel de Literatura en 1945 y es considerada como una de las mejores poetas de todos los tiempos. A lo largo de su carrera escribió mucha poesía que nos permite ver una evolución en la poética, principalmente desde la vergüenza con un lenguaje directo y posteriormente a la culpa con un lenguaje simbólico. La vergüenza se comienza a apreciar en el poemario Desolación de 1922, específicamente en el segmento Dolor. Esta se presenta de forma directa y clara, por lo que el hablante no cae en ambigüedades. Todo indica que la vergüenza que se aprecia es hacia el cuerpo, lo que provoca celos. Al parecer, la hablante no se considera una persona atractiva, por lo que aborrece su cuerpo y siente vergüenza de él. Esto desata sentimientos tóxicos que se expresan de manera violenta en los poemas, por lo que no es necesario interpretar mucho para comprender qué quiere decir el hablante. Así lo señala Gerson Mora, mencionando que los poemas de dolor se caracterizan por exhibir una perturbación constante y un lenguaje directo, virulento y abrupto, signos claros de la vergüenza. El mensaje directo violento se evidencia en el poema El vaso, que señala que la hablante sueña con el vaso de humilde y simple arcilla que guarde las cenizas de su amado cerca de sus miradas, enfatizando sentimientos tóxicos y posesivos. Destacando otro poema tenemos a Ceras Eternas, que señala que tras la muerte de su amado, este jamás podrá volver a abrazar a otra mujer, evidenciando el nivel de celos de la hablante. Posteriormente se hace una transición de la vergüenza a la culpa, la cual se aprecia con el libro Tala, publicado en 1938, cuando Gabriela Mistral ya era una mujer mucho más madura. La culpa se ve principalmente en el segmento Alucinación. Esta es más íntima, por lo que utiliza un lenguaje mucho más simbólico y se manifiesta a partir de un dolor interno. Se puede ver mucha expresión poética, a diferencia de la vergüenza, en donde el mensaje era bastante literal. También se presentan simbolismos, en donde la hablante se expresa de manera reflexiva, por lo que el mensaje requiere de una interpretación mucho más grande. El profesor Gerson Mora señala que la voz poética se permite una palabra indirecta y alegórica para tratar los dolores que la aquejan, y no parece existir en estos versos ninguna necesidad de autoexponerse despiadadamente. Tal parece que los poemas hablan de la pérdida y se cree que puede ser la pérdida de la virginidad y de la inocencia. Se aprecia que algo se le ha perdido al hablante, pero por el lenguaje y la complejidad que se ve en el poema es difícil interpretar y hacer un análisis mucho más profundo. Es complejo explicar de qué se trata, pues solo se puede llegar a conclusiones. Lo que sí podemos señalar es que hay un dolor y una pérdida marcada por la culpa. Para comprender un poco más, leamos un fragmento del poema Riqueza. Tengo la dicha fiel y la dicha perdida, la una como rosa, la otra como espina. En base a esto, solo podemos comprender que existe una pérdida, pero no exactamente de qué se trata esta pérdida. Es por eso que se necesita mayor interpretación. En segundo lugar tenemos a César Vallejo, quien fue un poeta peruano oriundo de Santiago de Chuco. Nació el 16 de marzo de 1892 y falleció el 15 de abril de 1938. Es considerado como uno de los mayores innovadores de la poesía universal del siglo XX con su vanguardismo. A lo largo de su carrera escribió mucha poesía y hay un libro en particular que destacó por sobre todos los demás, principalmente por la peculiaridad de sus poemas. Me refiero a Trilce, un poemario que fue publicado en 1922 y que desató las críticas hacia el poeta, pues este no fue bien recibido por los lectores. Sin embargo, lo que no pudieron comprender las personas de esa época es que el libro es una experiencia vanguardista, una poesía completamente innovadora y única que vale la pena destacar. En primer lugar, hay una voluntad de indeterminación. La lengua está desarmada gramaticalmente, específicamente en el nivel sintáctico y morfológico. Por otro lado, el nivel léxico es muy rico, ya que hay ilogicismos, antítesis, arcaísmos, incluso palabras en desuso que son recuperadas por el autor al ser implementadas en su discurso poético. También se distorsionan las palabras y logra incorporar garabatos y hasta palabras vulgares, todo con el fin de hacer una poesía abstracta y vanguardista, al igual que una obra de arte, pero con palabras. Yurkiewicz señala que los poemas se articulan configurándose libremente por el impulso expresivo. Hay una constante variación de formas y de expresión, por lo que Trilce contiene tantos poemas como combinaciones distintas.
Para poder comprender tenemos el poema número 32. Como podemos ver a simple vista, el poema tiene un desorden gramatical muy grande en donde se incorporan palabras extrañas y garabatos sin sentido. Sin embargo, podemos apreciar que tras los garabatos se puede ver mayor poder en la expresión y en la sonoridad, al alargar palabras como roéis, recalcar palabras como aire y agregar garabatos que se asocian más a los ruidos y a los sonidos. Citando a Jurkevich, en algunos pasajes las palabras se suceden más por densidad sonora que por relaciones de sentido. El poeta se deja llevar por una especie de arrebato fónico y la ortografía se vuelve a menudo caprichosa y muestra una incorrección agresiva, notoria y altisonante. La complejidad de la poesía exactamente es eso, por el desmembramiento gramatical y léxico que rompe la lógica de la sintáctica. Sin embargo, este aspecto no hace que la poesía de Trilce sea algo absurdo y sin sentido, sino que es una manera innovadora de escribir y de expresar la poesía.